Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Una vez más aquí en su programa, Una aventura de fe. Gusto de saludarlos a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por una semana más. Le damos también a nuestro Señor porque nos permite otra vez reunirnos, estar aquí en su santísimo nombre. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez aquí a la radio. Gracias, buenos días, estoy bien y pues aquí empezando, vamos a darle. Muy bien, perfecto. Pues hermanos, hoy en esta serie de sacramentos que hemos estado viendo les traemos el tema de la penitencia. Hoy vamos a ver ese sacramento, no sin antes invocar la presencia del Espíritu Santo. ¿Te parece? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias por este bellísimo día en que nos reúnes en tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por la salud. Gracias también por ser un instrumento tuyo, por fijarte en nosotros y permitirnos hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento nos envíes tu divino Espíritu para que sea Él quien nos fortalezca y que nos dé la sabiduría para llevar este mensaje tuyo a nuestros hermanos. Abre nuestra mente y nuestro corazón, también de aquellos que nos van a escuchar esta mañana. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus benditas manos, por intercesión de María Santísima. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con el sacramento de la penitencia. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, es importante que aunque continuamos con los sacramentos, pero dos cosas muy particulares que tenemos que tomar en cuenta. Seguimos en la idea de la celebración de nuestro 8º Congreso Eucarístico Nacional. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aunque vamos a cambiar de sacramento, es importante entender que no solo sino todos los sacramentos están enfocados hacia la Eucaristía. Aunque estamos hablando de otro sacramento, estamos hablando de un sacramento necesario para acceder a la Eucaristía. Cabe hacer esa aclaración porque de repente podemos pensar, bueno, pero si seguimos en la sintonía de el Congreso y la celebración eucarística, pues no nos hemos salido, solamente que vamos a hablar de lo necesario para acceder a la Sagrada Eucaristía. Y también en el sentido de la Biblia, porque las bases de nuestros sacramentos están en la Sagrada Escritura. Y es el mes, es el mes de la Sagrada Escritura, y es importante que nosotros pues sigamos viviendo en esa sintonía para que veamos la importancia de las Escrituras, no solamente en los sacramentos, sino en toda nuestra vida eclesial. Entonces, eso es muy importante. Nosotros hemos venido viendo hasta ahorita los sacramentos llamados así de iniciación. Hemos visto el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de iniciación. Hoy vamos a ver los sacramentos, o vamos a iniciar con los sacramentos, de curación. ¿Por qué de curación? Son sacramentos que nos van a ayudar a sanar espiritual y en ocasiones hasta físicamente. Son sacramentos que nos van a dar la gracia, pero o nos van a recuperar la gracia que ya teníamos y que hemos perdido por el pecado. ¿Te parece si mencionamos penitencia y unción de enfermos son los dos de curación? Así es. Dentro de 8 días dejamos el otro. Hoy vamos a hablar solamente de la penitencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, me gustaría citar el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1421, nos dice: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo,
quiso que su iglesia continúe con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y salvación en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos, ya mencionabas, de curación, del sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos. Es algo muy importante porque Jesucristo, ustedes recuerdan, leemos en Marcos 2, 1 y 2, que le llevan a un paralítico y ante la imposibilidad de entrar por la puerta, lo suben por el techo, lo hacen bajar hasta donde está Jesús y lo primero que les dice es, en lugar de decirle te sanes, le dice tus pecados te son perdonados. Y dice el Evangelio, los propios presentes ahí, en especial los fariseos, se escandalizan y dicen, ¿cómo va a perdonar los pecados? ¿Quién es él? Solo Dios perdona los pecados. De manera implícita, pues nos está diciendo precisamente Jesús que Él es Dios, porque puede perdonar los pecados. Y les dice, ¿qué es más para ustedes? ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete. Y lo sana, de manera que Jesús es el primero que nos muestra cuál es la actitud de todos los cristianos y de manera específica, de manera particular, de sus ministros, nuestros sacerdotes, que tienen esa capacidad, o que tenemos esa capacidad de curar y de perdonar. Pero, repito, en específico en este sacramento, nuestros ministros, nuestros sacerdotes, que tienen esa facultad de actuar en nombre de Cristo y sanar de los pecados y en ocasiones hasta del cuerpo. Así es. Entonces es importante que veamos, de aquí viene precisamente esa base para que la iglesia hoy continúe haciendo la misma labor de Jesucristo. Si nos quieres hacer favor, Erika, leemos la base, o una de las bases, porque hay varias, pero una de las bases, que es la cita bíblica de Juan 20:23, si no la quieres leer, por favor. Claro que sí. Déjame buscártela aquí para que veamos. Como les habíamos dicho, que vayamos directo al texto bíblico, siempre va a ser mejor. Si quieres Ahorita no hay problema, es que me traje la nueva. Tengo otra que ya se abre solita donde esta hasta que se adapte. Esta hasta que se adapte, sí. Juan 20:23. Perfecto. A ver, chécale. Juan 20 y más búscale el 23 ahí. Dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante, hay otras citas en las que el Señor les dice, pues prácticamente la misma, ¿no? Les manda que les da esa potestad de perdonar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero quise tomar esta cita porque en esta cita de Juan es cuando ya Jesús ha resucitado y se aparece a sus discípulos. ¿Por qué lo quise tomar? Bueno, porque precisamente nos da la idea de no algo que pasó en su vida, sino que incluso después ya de su resucitado, Él les está dando esta potestad. Y queda claro, para que no haya situaciones que incluso nuestros hermanos no católicos, nuestros hermanos separados, nos dicen, no, es que
no hay fundamento bíblico, ¿no? Pues ahí está, y lo da precisamente una vez que ha sido resucitado, que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Esa es la importancia de esta cita bíblica. Y además está hablándole a otras personas, que en este caso, quienes van a perdonar los pecados, que decía los hermanos separados. No, hay que hacerlo solamente con el Padre, y aquí da la potestad en este caso ya a la iglesia, ¿no? Sí, que dice, ya es que yo me confieso con Dios. Ajá, exactamente. Entonces no, aquí hay y les está dando precisamente esa facultad, esa incluso como mandato, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver que la palabra penitencia, en su origen etimológico, viene del verbo latino poenitere, es decir, que significa tener pena, dolerse, arrepentirse. Eso significa penitencia. El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1486. Vemos cómo este sacramento, al igual que la Eucaristía, tiene diferentes nombres, pero que es el mismo sacramento, porque cada uno de estos nombres nos da idea de aquello que se está realizando. El sacramento de la conversión, es decir, yo me convierto. Convertirse significa girar, redireccionar hacia donde yo voy. Yo voy en este sentido, y cuando yo me convierto, doy la vuelta completamente y cambio el sentido de mis pasos, de mi vida en este caso. También podemos el de la confesión. ¿Por qué de la confesión? Pues porque voy a confesar mis pecados, se los voy a decir al sacerdote. El de la penitencia o de la reconciliación, dice, de la penitencia porque siempre vamos a tener una penitencia, no solo como definición, es decir, no solo el dolor de haber pecado, sino una tarea de enmienda. ¿Cuál va a ser mi penitencia? Que ahorita hablamos un poquito más acerca de eso, pero por eso es el nombre de penitencia. O de la reconciliación, que es pues mucho más claro. Yo me he enemistado con alguien, con algo, y en este caso con Dios, ¿sí? Y entonces tengo que reconciliarme. Como cuando cualquiera de nosotros nos distanciamos de otra persona, y bueno, voy y lo busco, o viene y me busca y dice, oye, pues me equivoqué, perdóname, discúlpame, y nos volvemos a reconciliarnos. Bueno, pues está bien, no te preocupes, ¿no? Esa es la reconciliación también. Pero fíjate que aquí me hace ya pensar entonces en estos nombres del sacramento, que también entonces trae como consecuencia ese nuevo ser que debemos de tener nosotros, ¿no? Si yo voy a la conversión, o sea, tengo que cambiar de vida. Entonces no puedo ir a confesarme y seguir en esa misma situación que estoy practicando. Esa es la idea de darle incluso esta nueva connotación de cambiar de estilo de vida, ¿no? Fíjate que no viene aquí incluido, pero también a la penitencia, a la confesión se le conoce como el segundo bautismo. Ajá. O el nuevo bautismo. ¿Por qué? Pues porque estamos renaciendo, exactamente, porque estamos siendo otra vez unas nuevas personas. Sí. Entonces, aunque no viene aquí, pero sí, también sí se le conoce como el nuevo bautismo, o el segundo renacimiento, renacer, renacer nuevamente. Y es eso, es porque las personas que ahí estamos, va a ser una nueva persona. Así es. Exactamente. Vamos a hablar ahora, como lo hemos hecho en los otros sacramentos, de cuáles son los efectos que tiene
La penitencia. Los efectos de la penitencia son varios, son pocos, pero son algunos muy importantes. La primera dice la producción de la gracia santificante que se infunde al ser perdonados los pecados, devolviendo la amistad con Dios. Veíamos precisamente cómo esa reconciliación volvemos a ser amigos de Dios. Y nos dice que el primer efecto es darnos la gracia santificante o ampliárnosla si a lo mejor teníamos la gracia pero nuestros pecados eran veniales, pues nos la va a aumentar esa gracia. Ya decíamos anteriormente que la gracia son todos esos instrumentos, dones que Dios pone a nuestro alcance para lograr un objetivo. En este caso, vivir en esa amistad con Dios, vivir como hijos de Dios. El segundo efecto es la gracia sacramental específica. Ya les decía yo también que cada sacramento tiene una gracia específica. En general nos da herramientas para vivir nuestra fe, pero cada sacramento tiene una gracia específica. Les recuerdo nada más que veíamos, por ejemplo, la semana pasada, la gracia específica de la Eucaristía es alimentar, avivar, reforzar nuestra vida espiritual. En este caso, la gracia específica es que nos da la fuerza para no volver a cometer los pecados acusados. Y esto es importante porque nosotros a veces recaemos en algún pecado. En algún pecado, sea mortal o sea venial. Y aquí entonces, si nosotros no tenemos todavía esa capacidad de superar ese pecado, quiere decir quizás que la gracia no la estamos recibiendo. No que no nos sea dada, sino que nosotros no la estamos recibiendo ni dejando actuar. Aceptando, por decirlo de alguna manera. El regalo ahí está. Voy a poner un ejemplo. Yo soy adicto a la, ¿cómo se dice? Adicto a la pornografía. Voy, me confieso y recibo la absolución. Pero en cuantito yo puedo, otra vez voy a recaer. Y voy, ¿qué quiere decir? ¿Que no me dieron la gracia? No, que yo no estoy aplicando esa gracia para resistir al pecado. Y entonces a lo mejor lo voy a tener que seguir confesando en tanto lo siga cometiendo, pero porque no he hecho ese intento real de resistir. Es como si pusiera un escudo ante esa gracia, ¿no? Así es, y entonces la repelo. No es que no se me dé, sino yo le pongo esa barrera que no permito que traspase a mí. Así es. Esta gracia que me da el sacramento de la penitencia es que yo pueda rechazar, yo pueda resistir al pecado, pero o no estoy haciendo todo lo que debo o no lo estoy haciendo correctamente para dejar ese pecado. Claro, hay cosas que son difíciles, por eso precisamente es una, ¿cómo se dice? Un vicio, pero que son pecados, no dejan de ser pecados, aunque sean vicios, se convierten en vicios, se convierten en algo difícil de vencer, precisamente conductas destructivas por nuestra propia manera de ser y de no dejar actuar la gracia, ¿verdad? Sí, claro. El tercer punto de efecto es que nos perdona los pecados, la pena eterna y la temporal. Cuando nosotros pecamos, nosotros mereceríamos una pena eterna y una pena temporal. A ver si me puedo dar a explicar porque esto no es tan sencillo. Pero voy a tratar de hacerlo. La pena eterna sería lo que a mí me lleva como un pecado mortal, pues sería eterno, y la pena temporal en el sentido de aquello que yo he realizado, pero que con el tiempo puede ser perdonado bajo ciertas circunstancias o actos.
Pero para que más o menos nos entendamos, o yo me dé a entender, es como cuando nosotros limpiamos un vidrio, Ujú. pero a lo mejor lo limpiamos solamente así, superficialmente, Ok. y vamos viendo que el vidrio, el cristal, a través del tiempo se va como opacando, se va como... Entonces yo ya limpié, Y se sigue viendo. pero va quedando, y sobre todo igual con el tiempo, el cristal que era tan nítido, tan Brillante. transparente y tan brillante, se va tornando un poco opaco. Y eso nos pasa en nuestras casas. Sí. Lo vemos, nuestros vidrios, nuestras ventanas de momento ya no son tan limpias, y aunque las estemos lavando. Ok. ¿Qué requiere? Un lavado ya más especial en el que nosotros podamos eliminar completamente esas impurezas. Lo mismo pasa con nuestra alma. Está en un momento dado, se va opacando. Ya la limpiamos, ya fuimos a la confesión, pero va a ir quedando alguna reminiscencia que tiene que ser después removida. Sí. Ok, pero a ver, ahí no me quedó claro. Esa falta de luminosidad, ¿a qué se refiere? ¿A la pena? No, A la pena, sí. Mira, hemos escuchado también que, por ejemplo, nosotros podemos lograr la... ahí se me fue la palabra. Esto que nos dan precisamente en las fiestas de como esta de la celebración eucarística, o de indulgencias, vamos a llamar. Indulgencia plenaria. Ándale, indulgencia plenaria, sí. ¿Y qué es eso? Ajá. O sea, es que aquello que nosotros ya habíamos limpiado, pero que tiene ahí una manchilla, de opaco, Ya. y con la Indulgencia plenaria, Es como si puliéramos ándale, es cuando ya dices, se acabó todo. se acabó todo. Y vuelves a Y ser vuelves a estar brillante. brillante, así Ok, es, así ok. es. Perfecto, ya le entendimos. Restituye también como un efecto, un cuarto efecto, restituye las virtudes y los méritos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros tenemos virtudes y méritos ya desde el momento en que somos bautizados. Las virtudes, pues nosotros las conocemos, ¿no? Las teologales, fe, esperanza, caridad. ¿Cómo nos las restituye? Pues porque nosotros, una vez que ya hemos sido perdonados, hemos cumplido nuestra penitencia, entonces va a restituir esas virtudes, es decir, nosotros vamos a volver a sentir ese deseo, ese ánimo de volver a vivir la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, entre otras, ¿verdad? Ujú. Porque, por ejemplo, conforme uno va acostumbrándose a vivir en pecado, pues también se va, no, es que Dios ya no me va a querer, no, es que cómo me va a perdonar, si lo que hice fue tan grave, no, es que yo mejor, y en lugar de irme acercando al perdón y al Señor, Me alejo. me voy alejando. Entonces voy perdiendo la fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la caridad que me llevaba a dar, a ayudar, a servir, pues de repente dices, ¿para qué? O las propias méritos, ¿no? De aquello que tú haces, pero que tú haces conforme a tu voluntad humana nada más, Ujú. o conforme a ese mérito por ser cristiano. Ok. Todos podemos ayudar, ahí está la Cruz Roja, pero no todos lo hacemos por amor a Dios, Ok. no todos lo hacemos por seguir y vivir el ejemplo de lo que veíamos, de curar y perdonar a los hermanos. O sea, ahí interviene que a veces nuestra conducta no es movida por la caridad, sino movida a lo mejor Por un altruismo, o un interés personal, ¿no? interés personal. Que está que disfrazado. puede ser también bueno, o sea, no quiere decir porque igual Claro. todas las personas que ayudan no sea bueno, no, Ujú. pero no tiene el fin de vivir el evangelio. De acuerdo. Sí. Entonces, una vez que hemos sido perdonados,
nuestros actos vuelven a tener esos méritos. De acuerdo. Finalmente, reconciliación con la iglesia. Aquí esta reconciliación con la iglesia es importante en dos sentidos. Una, porque como dijimos, cuando uno se enemista con Dios, se enemista con la propia iglesia. Y porque además hay otra cosa que no es el tema de hoy, pero de la llamada comunión de los santos. ¿Qué estamos hablando con la comunión de los santos? Bueno, que todo aquello que en el cuerpo de Cristo sucede, se comunica a todo el cuerpo. Pero aquí lo importante, se comunica lo bueno como se comunica lo malo. Y lo podemos ver, lo vivimos diariamente. Si yo me alimento, si yo me o incluso si yo enfermo y tomo mis medicamentos, va a ser benéfico no para la parte que está enferma, sino para todo el cuerpo. Va a beneficiar. Pero si yo estoy enfermo del corazón, no puedo decir, ay, no le importa a mis pies, porque no va a bombear sangre suficiente, porque no va a tener, etcétera, etcétera, dependiendo. Es decir, la enfermedad también va a repercutir en todo mi cuerpo. Cuando yo me confieso y me reconcilio con la iglesia, de igual forma, vuelvo a reconciliarme con todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, de ahí también la importancia, ¿verdad? Y fíjate que aquí en esos efectos, yo le voy a agregar uno más. A ver. Cuando nos quitamos ese costalote que muchas veces sentimos que cargamos algo y no sabemos qué, es esa pesadez de esa enemistad con el Señor, que cuando sales del sacramento de la penitencia, no sé si tú lo has experimentado, dices, me siento bien ligerito. Entonces es ese costal que te acabas de quitar y me siento ligero. Es esa amistad de Dios que dejas ahí todo y sales completamente renovado, ¿no? Sí. Es así como que descansado. Quizás no está expresado así, pero sí. Es a lo mejor es un efecto más. Sin embargo, qué bueno que lo menciones, porque a veces hoy en día también estamos, no, pues es que se hace cuenta como cuando vas al psicólogo. Sí y no. Sí, por esto que tú mencionas, que uno se siente descansado, pero el sacramento no es solamente como si fueras con el psicólogo, es mucho más. Claro. Porque precisamente ahí es donde vemos que no repercute a mi vida solamente material, sino a mi vida espiritual. Y no para este mundo, sino incluso para la vida eterna. Claro. Mucha gente hoy en día lo quiere ver así, lo quiere manejar, que no es malo estrictamente, pero no es tampoco lo correcto. Lo correcto no es que me vaya a ayudar psicológicamente. Sí te ayuda psicológicamente, pero esa no es la finalidad. Claro, no es la finalidad. Lo aclaro porque mucha gente, insisto, así como lo toma, pues hasta te vas a ahorrar lo del psicólogo. No, definitivamente no. Y más bien ahí eso, si tú tienes esa necesidad, tendrás mejor que ir con el psicólogo, no hay de otra. Así es. No hay de otra. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de cuál es la materia y la forma de la penitencia. La materia la constituyen las siguientes disposiciones: la contrición o el dolor de los pecados, la confesión o manifestación de los mismos, y la satisfacción para compensarlos de algún modo. Cuando nosotros fuimos al catecismo nos enseñaron precisamente que la manera correcta de confesarnos, o para hacer una buena confesión, existían estos requisitos: un examen de conciencia para saber y reconocer cuáles son nuestros pecados, y luego de ahí precisamente parte lo que viene aquí, que ya conforma la materia, que es la contrición o el dolor de los pecados. Es decir, no solamente tengo que decir, sí, esto pequé, en esto pequé, sino realmente sentir ese dolor de estar arrepentido por mis pecados. Esto es algo muy importante, porque a veces pensamos que un poquito lo que tú decías en el sentido, pues yo voy y dejo ahí mis pecados. No se trata de voy y dejo mis pecados,
se trata de me duele haber pecado, me duele haber de hecho haber esto, ofendido a Dios, de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a al mis prójimo. hermanos, de haber hechome daño a mí mismo, Así es. porque muchos pecados son hacia uno mismo también. Sí, Y tiene uno que sentir ese dolor, porque precisamente del dolor de los pecados viene los siguientes aspectos: la confesión o manifestación de los mismos. Si a mí no me duelen lo suficiente, pues no voy a pensar a veces ni que son pecados, creer que no son pecados, y entonces ¿para qué los confieso? ujú, Entonces, no, la confesión de los pecados. En este sentido también es muy importante porque tenemos que confesar todos nuestros pecados. Es que sí voy con el padre, el sacerdote, para que me confiese, pero pues cuando le digo 2 o 3 pecados que tengo y este otro Me da pena. este me da pena, y además pues me conoce muy bien, Sí. es mi párroco. ¿qué va a decir de ¿Qué mí? va a decir de mí? Entonces, no, debes de confesar todos los pecados. Bueno, eso es cuando sabes que lo hiciste y no lo quieres decir, pero Ujú. vamos a pensar que alguno se te olvidó. Ahí, ¿cómo lo podemos subsanar? Cuando ¿Ya te fuiste? acuerdes, vas a confesar. Ok, Cuando te acuerdes, ahora, pecados que realmente no te acuerdes, pues no pasa nada, no te acuerdas, realmente no te acuerdas. Pero si tú dices, que fuimos me refiero, fuimos a esa confesión. Sí, sí, Y sí. tú hiciste tu examen de conciencia, vas, te confiesas y dices todo, ¿no? Sí. Pero resulta que fuiste incluso a recibir la Sagrada Eucaristía porque estabas en esa ya gracia. estamos en Pero resulta que te viene un recuerdo y dices, ay, ahorita me estoy acordando que no confesé esto. pues vas y lo confiesas. Entonces, así voy, lo confieso en cuanto se pueda para otra vez tener esa gracia santificante, porque en ese momento ya lo estoy recordando, ¿no? Sí. En ese momento ya tengo conciencia otra vez de ese pecado. Por cierto, volviendo a lo de la contrición y a lo del examen de conciencia, fíjate que es muy importante porque si nos lo comentan algunos obispos, teólogos, y desde el momento en el que nosotros decimos tengo este pecado, Uh-huh. Dios ya no lo está perdonando. Nos ponen el ejemplo, ustedes recordarán, de el hijo pródigo. Uh-huh. ¿Cuándo perdonó el padre bueno al hijo pródigo? Hasta que llegó con él. No, pues desde que se fue, me imagino. Desde que se fue, él lo esperaba todos Sí. los días. Dice que se sentaba en la puerta a esperar su regreso, porque él ya lo había perdonado. Dios no hace menos, Dios no puede hacer menos que eso. Dios ya nos perdonó nuestros pecados desde el momento en que nosotros dijimos, tengo estos pecados. Uh-huh. Pero dices tú, se me olvidó alguno. Realmente se me olvidó. No, tu pecado ya fue perdonado desde el momento en el que tú En el examen de tuviste tu conciencia intención lo de hiciste. confesarte y te fuiste a confesar. Claro, ok. Y fíjate, ahorita me viene a la mente, dijo una vez un sacerdote, que para evitar justamente todo eso, dice, empiecen a hacer ese examen de conciencia desde el pecado más grave que ustedes consideren y de ahí en orden descendente. ¿Para qué? Para que si tú estás confesando el más grande para ti, o desde tu punto de vista el más grande, ya los demás tienen, si confesaste lo más feo o grave, entonces lo demás también Dios ya lo conoce, aunque se te haya olvidado, adquiere ese perdón, ¿no? Sí, qué bueno que me mencionas esto. No lo puse porque hablar de la penitencia puede ser muy, muy, muy largo, pero algo muy importante, cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia, podemos y debemos hacer uso de diferentes medios, instrumentos para hacerlo. Podemos ir desde un examen de conciencia en base a los mandamientos.
Ujú. Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, no pronunciarás el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Uno por Y en uno. cada uno podemos ir viendo qué he hecho yo o qué Sí. no he hecho, Claro. cómo he actuado. Pero también tenemos las obras de misericordia. Ujú. Y entonces en cada una de las obras de misericordia, si ustedes recuerdan, también dice que en el final de los tiempos vendrán y te dirán, me diste de comer, me diste de beber, Ujú. Señor, ¿cuándo se lo hiciste a los demás? Así es. Entonces nosotros al revisar las obras de misericordia también he ayudado, he No lo he alimentado, hecho. he vestido, he visitado, etcétera, etcétera. Claro. Las obras de misericordia corporales y espirituales. He enseñado al que no sabe, o Ujú. me desespero y le doy sus cocos en lugar de enseñarle. Y uno más, los pecados capitales. Los pecados capitales es otra forma de... Y los pecados capitales también es importante que entendamos y aprendamos porque se llaman capitales, porque son la cabeza de otros que pueden resultar desde ahí. A lo mejor la gula es la máxima, pero a lo mejor ya desde que yo estoy comiendo, ya no, a lo mejor no como con gula, pero sí me estoy dando ciertas permisitos o cosas que no van con lo que debe de ser. Ujú. Y que no es gula todavía, pero que ya va para allá que vuela. Así es. Entonces, ese tipo De orden pudiéramos ocupar. me va ayudando para que yo pueda hacer mi examen de conciencia. De acuerdo. Y de ahí igual volver, bueno, y tengo el dolor de esos pecados, o me da igual. O digo, bueno, lo voy a confesar al fin, que se van a quedar ahí, yo ya se los dejé al Padre allá. Y eso es bueno saberlo porque cuando se va a hacer, no sé, un bautismo o unos 15 años y como que llega ese momento en el cual debemos comulgar, vamos al sacramento de la penitencia únicamente por cumplir con ese requisito y no con el dolor de haber pecado o lastimado a Dios con nuestra conducta. Entonces, por eso es uno de los requisitos importantes. Ahorita me acordé digo, problemas entre comillas, pero sí pequeñas dificultades que nos dan cuando dando las pláticas prebautismales nos dice la gente, pero ¿por qué no puedo ser padrino? Pues porque vives en una situación de pecado. Y entonces hoy en día hablar de pecado así como, ¿de qué estás hablando, no? De hace muchos siglos atrás, no. El pecado sigue siendo pecado. Así es. Y estás viviendo en una situación de pecado. No puede haber congruencia, no puede haber donde se encuentre la gracia de Dios y el pecado. No puede subsistir. Uh-huh. Entonces es importante que eso lo diferenciemos bastante bien. Si vives en una situación de pecado, obviamente no vas a poder acceder a la gracia porque son contrarias. Uh-huh. Pati, comentan que podríamos aumentar el volumen, no sé si lo podrías checar ya. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces decíamos, el dolor de los pecados, la confesión, que insisto tendría que ser completa, todos mis pecados, todas las veces que los he cometido, de manera que el sacerdote se pueda dar cuenta de qué situación es en la que estás viviendo, si fue solamente un momento o es consuetudinariamente o lo estás haciendo ya y te está costando trabajo superar ese pecado, claro, o definitivamente tienes que tomar otras acciones. Entonces todos los pecados tienen que ser confesados, uh-huh, y confesados de manera, estaba viendo yo un obispo y decía, de manera cruda, de manera no adornarle, ¿no? Es que fíjese, padre, que me enojé mucho, pero es que mi yerno es así. O sea, sin justificarnos, o sea, realmente. Ya estás ya adornando el pastel demasiado. Me enojé y llegué casi a los golpes, a la ira, por ejemplo, pecado capital. Es más, desde ese día odio a mi yerno. Así es. Punto, no más. Sí. O sea, si el padre a lo mejor te dice, oye, ¿por qué llegaste a ese punto? Bueno, probablemente.
Pero si no... Y como decías, no. ahí es materia de otra cosa. A Es lo mejor ve materia al de otra psicólogo cosa, sí, por sí. qué llegas a ese extremo, Sí, ¿no? sí. Eso ya es otra cosa. Pero incluso también, aquí cabe hacer la aclaración, creo que lo comentábamos alguna vez tú y yo, también es importante que nosotros entendamos la diferencia entre una guía espiritual Ajá. y una confesión. En ocasiones, por nuestra necesidad de guía espiritual, vamos a la confesión buscando una guía, Ujú. no buscando la confesión, o no solamente la confesión. Y no siempre vamos a poder tener esa guía, porque a veces el tiempo de los sacerdotes es más reducido. limitado, hay una larga fila esperando por confesión, y entonces lo que nos va a decir, pues dime tus pecados, ahora sí que lo El que sigue. lo que es, y punto. Y después podemos pedir que nos den ya ahí sí una asistencia espiritual, una guía espiritual. Pero Sí, hay que que es esa entender también eso. orientación, esa plática donde más tranquilo puedo expresarle Así el por qué llegó a y el eso. por qué me está pasando Exacto. o por qué estoy viviendo esa situación, Claro. que también es importante. Bueno, después de esto viene la satisfacción para compensar de algún modo, dice. Aquí también es importante porque no siempre va a ser posible restituir aquello que hayamos hecho mal, Ujú. pero y también igual nos dejamos ir por la corriente del mundo y escuchamos a Arjona que dice: un Padre Nuestro no revive al muerto. Obviamente que no, pero nuestra penitencia siempre va a ser de acuerdo a nuestros pecados, A la gravedad. y el restituir o satisfacer esto no necesariamente va a decir, pues revive al muerto. No, obviamente que no, pero sí puedes hacer muchas cosas que a lo mejor están a tu mano. Ujú. Y no es que con Padres Nuestros revivas a nadie, pero a lo mejor sí, por decir solo un ejemplo, o es que yo maté a una persona, queriendo o no queriendo, imprudencialmente, o bueno, a lo mejor esa persona tenía dependientes. Ujú. Hasta donde yo pueda, tendría que ver que estas personas que dependían o dependen de, bueno, Esa- dependían ajá, de del difunto. pues estén bien, Ok. hasta donde yo pueda, ¿verdad? Sí. No todo, insisto, no todo se va a poder reponer. Y ahí también viene un poquito lo que ya les decía yo. Lo que yo voy a hacer es precisamente desde el sentido de culpa que tengo, Ujú. ¿sí? Ahora, los sacerdotes saben que la mayoría de nosotros no tenemos un hábito, por ejemplo, de comulgar, de ir a misa, de rezar, o de rezar el rosario, y entonces ¿cuál va a ser tu pena? Pues algo que Que te pues, cuesta costando trabajo. pero que no te va a llevar más tampoco de lo que no vas a poder hacer. Claro. De hoy en adelante me vas a rezar laudes todos los días. No, y pues dices, no. para empezar, ¿qué es eso de laudes? Así es. Va a empezar, ¿no? Y el tiempo y, Y empieza. luego anda. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues te van a dar una pena o una penitencia Acorde. acorde a... ¿Y qué pasa, por ejemplo, aunque a veces la penitencia es muy corta, reza 2 Padre Nuestro y un Ave María, y se te olvidó, no lo hiciste? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo más recomendable, y aquí también vale la pena ver, en el origen de la penitencia no se daba la absolución, Ujú. no se daba. ¿Qué pasaba? Bueno, te confesabas, ibas y cumplías tu penitencia, y una vez que la cumplías, regresabas para que te dieran la absolución. Padre, ya cumplí mi penitencia. Ok. Yo te absuelvo. Pero no. Ahora igual, por cuestiones de practicidad, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que se iban y no cumplían y ya no regresaban por la absolución. Bueno, te voy a dar la absolución, pero tienes que cumplir La penitencia. No la cumplo. Bueno, en cuanto yo me acuerdo
O voy a decir, es que me voy a confesar, no, pero si ni siquiera he cumplido la penitencia, pues tengo que cumplirla. Ahora, aquí lo mismo, la penitencia no va a restituir totalmente lo que yo he hecho mal, pero sí me va a ayudar, dependiendo a entender y a aceptar precisamente ese dolor de aquello que he hecho mal, a entender que he hecho mal y por qué lo he hecho mal. Y la penitencia, insisto, debe ser hasta cierto punto reparar aquello que tú hiciste mal. Ponemos un ejemplo, nos decían, bueno, es que el muchacho, sus papás se fueron, unos muchachos que sus papás se fueron a Cuernavaca porque tenían que ver a sus abuelos, y entonces cuando ya regresan los papás, encuentran con que pues al hijo o hija aprovechó, hizo tremendo fiestón, un resgarreate ahí, un desbarajuste, vinieron todos sus amigos y hizo un relajazo. Y entonces viene y le dices, oye, hijo, ¿por qué hiciste esto? Pues, ¿qué pasó contigo? Mira, ¿qué no ves que nosotros estamos yendo allá por tus abuelos que están mal? Y el muchacho dice, pues tienes razón, papá, tienes razón, mamá, perdónenme. Y entonces ya los papás lo perdonan, pero ¿qué le van a decir? Y me recoges toda la casa, porque así no está, claro, está de cabeza. Entonces me recoges por favor toda la casa para que esto vuelva a estar como estaba. Bueno, pues esa es la penitencia. De acuerdo. Es hasta donde nos es posible restituir aquello que hicimos mal. De acuerdo. Nos quedan 3 minutitos. ¿Cómo ves? Si terminamos contigo, 3 minutitos. Sí, vamos a ver solamente cosas. La materia, ya dijimos, son los pecados, la reflexión, etcétera, la confesión. La forma, después de una oración que hace el sacerdote, dice, yo te absuelvo y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. ¿Quién es sujeto de la penitencia? Pues el sujeto es todo aquel bautizado que haya cometido algún pecado mortal o venial. ¿Qué sucede? Pues que debe de ser, obviamente, para que haya pecado, que tenga conciencia de aquello que está haciendo es pecado. Entonces, por eso los niños hasta cierta edad, hasta donde ya tienen uso de razón, pues esos son los que se pueden confesar. ¿Quién es el ministro? Únicamente el sacerdote. El sacerdote, sea el obispo o el presbítero, nada más, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales símbolos de la penitencia? Pues el principal símbolo del sacramento es la imposición de las manos y la fórmula de absolución. El sacerdote, si no nos puede poner las dos manos, nos pone una mano, aunque sea no físicamente sobre nosotros, pero sí la pone ahí. Ya nos da la absolución. Yo te absuelvo en el nombre del Padre. Ese es el signo visible. Okay. En este sacramento no hay tantos como en otros que hemos visto. Perfecto. Muy bien, pues vamos a pasar aquí a nuestros comentarios. Gracias Gloria Gómez, que lo está viendo, a Miguel Ángel Ruiz Cedillo, gracias también por sintonizarnos, a Dolores García, a Pati de Santos, Manuel Alfonso Cos, Yolanda Ruiz, bueno, nos decía del volumen, ya lo solucionamos, Yolanda, muchas gracias. Emily Claudia, gracias por ese corazonzote que nos envías, va para allá un abrazo para ti. A Giselle Zamoro, buenos días a todos, a Reina Chávez también, a María Guadalupe Rosas Velázquez, también gracias por sintonizarnos, a Mari Mel, a Patricia Magaña, dice, ese momento es bonito cuando sale del corazón y entendemos que es Dios quien nos mueve a hacerlo. Sí, muchas gracias, Pati. Marisa Espinosa nos dice, es muy importante hacer un buen examen de conciencia, como dicen, para poder vaciar el costal que traemos y sobre todo tratar de no volver a pecar. Gracias por compartir. Sí, esa sería ahora sí que la intención, dejarlo y la conversión, ¿no? Lo que hablábamos de la conversión, no volverlo a hacer. Marisa dice, escuché que todos debemos pedir perdón por los pecados confesados y por los no recordados. Sí, es una muy buena sugerencia.
porque a veces se nos olvidan. Víctor Cortés Caro, gracias por estarnos viendo. Y Brenda Pérez, hola abuelito lindo, atentamente Esaú. Tu familia, nieto. tu nietecito. Es que me comentaba mi hija que cuando me ve en la transmisión, es pequeñito, tiene 2 años, y entonces dice, abuelo, abuelo, y le dice a su mamá, no me contesta. Perfecto. Cree que es videollamada. Bueno, pues hermanos, gracias a todos también los que nos enviaron sus reacciones, sus corazoncitos, sus likes, les agradecemos mucho todo lo que estuvieron compartiendo con nosotros, a Rosario Aguilar, a Isabel Márquez, María Guadalupe, ya las mencionamos, a Víctor Cortés, a Pati Reyes, a Yolanda Ruiz Rebollo, a Marisa Espinosa, a Pati de Santos, a Marimel, Patricia Magaña, Reyes Catzarray, Reina Chávez, J. Bautista Granado, Sonia Sánchez, Tere Segovia, Brenda Pérez, Kaila López, Florisa Peña, Mari Yáñez y Gloria Gómez. Gracias, gracias de todo corazón. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta aventura de fe. Y pues dentro de 8 días los esperamos con la unción de enfermos. ¿Te parece? Así Nos despedimos es. entonces. Muchas gracias. Bueno. Dios les bendiga. Gracias, entonces nos vemos en 8 días. Nos vemos en el próximo programa.